¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buena jornada para todos. Vamos a hablar de Venezuela y hoy vamos a tener un programa mucho más rápido de lo habitual. ¿Por qué? Porque en Ginebra está sesionando OMS con novedades importantes a raíz de la COVID-19, porque en nuestros pueblos van generándose noticias que una vez que tenemos las imágenes nos gusta de inmediato ponerlo en pantalla. En Venezuela se ha dado una información ayer sumamente importante. Se han dado nuevas evidencias en un caso donde justamente se demuestra que intentaron un golpe de Estado y eso no llegó a buen puerto. ¿Quién lo intentó? Ya le cuento más. Pero aquí hay un hombre que no es precisamente adepto al gobierno nacional, que es muy seguido en redes sociales, que cada vez que habla genera repercusiones, y hablo de Luis Vicente León. Él es el presidente de una encuestadora que se llama Data Analysis. Él mismo dice que la operación Gedeón, que es esta operación con la cual intentaban tumbar el gobierno del presidente Maduro y hasta asesinarlo, esta operación Gedeón, dice Luis Vicente León, terminó de acabar con la oposición. Quiero preguntarle qué opina usted a esta hora. Si esa oposición ya está fundida, tiene el motor fundido, siguiendo las palabras de Ramos Alup. Las otras opciones, denme las opciones que pusimos en pantalla, por favor. Motor fundido era la primera opción. Luego de eso vamos a ver la segunda opción. Si ustedes quieren, cliquean allí. No es para tanto. Pueden decir también, pueden opinar eso. Pueden indicar si Trump es genocida, de acuerdo a cómo está actuando y cómo está trabajando en función de los intereses de su país y en contra de los intereses del pueblo venezolano. O también es válido decir, no conozco nada de lo que estás hablando, cliqueo no sé y me quedo atento a la información que ustedes muestren y sobre todo al análisis. Sí. Además, respecto a la OMS, que están trabajando en Ginebra, les decía, a esta hora, en este momento, si el presidente Trump, así como lo indicó, le da ya una estocada final a la organización, quitándole la financiación, ¿quién va a acudir en rescate a la Organización Mundial de la Salud? La primera opción es, si creen que es China, cliquean allí. Pueden decir también el resto del mundo y no solamente China. Pueden hablar de la Unión Europea, que hasta ahora ya se ha pronunciado y dice estamos a favor de la OMS y de la acción que está realizando en este momento de pandemia. También pueden cliquear nadie. La OMS verá entonces otra nueva etapa en su vida de organización como tal y con su trayectoria. Así las cosas, los invito a seguirnos, tanto por Twitter como por Instagram. Vamos a empezar. El gobierno de Venezuela develó nuevas pruebas sobre la participación de los Estados Unidos, el gobierno colombiano y los sectores de la oposición venezolana en la operación Gedeón. El vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, difundió unos audios como muestra recopilada de la investigación que se lleva a cabo, que revelan la participación del narcotráfico colombiano y la DEA para apoyar a grupos de mercenarios terroristas. El gobierno venezolano tuvo acceso a los audios que incluyen la del diputado Hernán Alemán, en el que reconoce la participación del Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia CIA y el embajador de Estados Unidos en Colombia, James Story, en la conformación de grupos de mercenarios para ejecutar acciones terroristas en suelo venezolano. Ya el campamento de allá se levantó, ya toda la gente se envió para los efectos que tienen que estar. Solamente quedan dos, uno con la gente que va a pasar por la vía de donde yo estaba, por Riohacha. Mandó a que le llevaran las prendas que se van a usar, que las que están en Maicao, las llevan mañana. La cuestión es esa, y yo veo que todo está ya, las águilas andan por aquí, algunas ya también, sí. Entonces ya yo veo todo en la parte operativa. El diputado opositor reveló conversaciones con sujetos por identificar donde develan el levantamiento de los campamentos de mercenarios en Riohacha, el envío de los terroristas hacia la Alta Guajira colombiana, la comunicación constante con Antonio Sequea, que refiere a los uniformes con bandera norteamericana incautados en el estado Zulia.
Rodríguez precisó que según el propio testimonio voluntario de Sequea, líder operativo de la incursión armada de grupos terroristas entrenados en Colombia, los pertrechos militares incautados en la entidad zuliana serían empleados por tropas estadounidenses que iban a ingresar al país. Esta mañana en Agenda Abierta daremos repaso a los planes de los mercenarios mediante un análisis que implica el financiamiento por $300 millones para pagar el contrato mercenario con Silvercorp, la participación de personajes cercanos al opositor Juan Guaidó que buscaban la ruptura del orden constitucional y la violación de la soberanía del país. Fíjense lo que dice nuestra casa periodística. Venezuela presenta pruebas de vínculos del diputado Hernán Alemán en Operación Gedeón. Durante la grabación, Alemán indica que mantuvo conexiones con Cliver Alcalá Cordones, quien estaba encargado de esta incursión militar, y reconoce que estuvo en los campamentos de entrenamiento de estos implicados, campamentos ubicados en Río Hacha, norte colombiano. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela ayer mostró todas estas evidencias frente a las cámaras de televisión, hizo un resumen de las pruebas acumuladas y cómo ya la prensa estadounidense comienza tímidamente a culpar al gobierno de Trump de los hechos del 3 de mayo. Tímidamente. Luego ya con nuestra invitada vamos a ir a abordar estos hechos. Correo del Orinoco dice: diputado Alemán contactó a representante de la CIA a través de James Story. También ayer Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación de Venezuela, dijo que el diputado y prófugo de la justicia Hernán Alemán tuvo conversaciones telefónicas con representantes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, afinando detalles para esta operación Gedeón, que buscaba la disolución de la institucionalidad de la República, así como el asesinato selectivo de dirigentes políticos de la Revolución Bolivariana a través de una tarea conjunta entre mercenarios de una empresa de seguridad privada llamada Silvercorp y militares desertores venezolanos. El Espectador, que es un medio de comunicación de Colombia, muestra oposición en Venezuela, un rompecabezas que nadie sabe armar, una fallida operación Gedeón, dicen aquí, un torpe intento de invasión a Venezuela hecho el 3 de mayo por un ex militar estadounidense contratado por un asesor de Juan Guaidó. Aquí nos dicen que es Guaidó quien firma justamente el contrato con Silvercorp para hacer esta incursión armada, que además es a quien en este momento le están reclamando $300 millones porque no han pagado esa operación. Entre ellos se pelean y dicen Alcalá Cordones es quien tiene los 300 millones y se los robó. Se destapan una serie de irregularidades, pero miren cómo El Espectador pone por arriba la información, habla de lo que pasa dentro de la oposición venezolana y esos detalles no aparecen. Lo que sí se muestra en este artículo es el interrogante. ¿Y ahora quién podrá salvarlos? Ese es el verbo que usa. Han logrado superar algunas de las fracturas internas, dice cuando habla de la oposición, pero la operación Gedeón, este burdo intento de invasión a Venezuela realizado por Silvercorp, deja a este grupo, a esta oposición, en un terreno muy complicado. La cuenta de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela dice que la GNB ha capturado otro mercenario terrorista integrante de esta fallida operación Gedeón en una población en el estado Falcón. Llama también a seguir en máxima alerta y hablan de una furia bolivariana capaz de derrotar a los traidores de la patria que pretenden socavar la paz. Nosotros venceremos. Y uno dice, ¿y por qué muestran esta comunicación de la GNB? Bueno, porque justamente es el apoyo cívico-militar en función, trabajando por la institucionalidad de este país. Me voy con Madeleine García, nuestra corresponsal en Caracas. Me espera con más información. Luego abrimos el espacio de debate. Made, cuando quieras. Muy buenos días, Marcela. Esta historia del intento fallido de invasión contra Venezuela pica y se extiende. Y cada día aparecen más evidencias que siguen dejando al desnudo la participación de la administración Trump en su estrategia de tercerizar la guerra, como han hecho en el Medio Oriente en países como Libia, Irak y Afganistán, usando a mercenarios y fachadas que los representen. En este caso, su cara visible es Juan Guaidó, a quien Estados Unidos considera el supuesto presidente de Venezuela, una vez que se autoproclamó hace más de un año. Como sabes, el pasado 3 de mayo
fue frustrada la llamada Operación Gedeón, hay que recordarlo, que se trataba del desembarco de mercenarios por una de las bahías de las costas del estado La Guaira que iban a ejecutar un golpe de estado. El grupo tenía como misión extraer al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios de su gobierno, montarlos en un avión y llevarlos a Estados Unidos, en últimas asesinarlos. La operación fue organizada en Colombia, donde se entrenaron en 3 campamentos los mercenarios por una empresa de seguridad estadounidense llamada Silver Corp, cuyo dueño es el ex boina verde Jordan Goodrow, quien, según testimonios de 2 estadounidenses detenidos entre los primeros mercenarios, respondía al gobierno de Estados Unidos. Esto también lo reconfirmó Antonio Sequea, otro jefe de la operación capturado con estos 2 estadounidenses. Hay que recordar ese contexto porque todo está enmarcado en un contrato donde dejan escrito el magnicidio, los términos de la invasión, cómo se ejecutaría, las armas que utilizarían, cuáles serán los objetivos militares para los mercenarios, entre ellos la población civil militante de la revolución, y para de contar las atrocidades de esta prueba del delito. Pero todos los días surgen nuevas cosas. Donald Trump ha dicho que no tiene nada que ver y se lava las manos, al igual que Juan Guaidó. Adivina, a pesar que su firma está en el documento. Dijo como siempre que esa no era su firma. Y ya conocemos esta artimaña de Guaidó, pero las pruebas y testimonios son irrefutables. Este lunes el vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, publicó nuevos audios que dan cuenta de cómo la CIA, el Departamento de Estado, estaban al tanto de cada paso. Su brazo ejecutor, la DEA, y su cómplice principal, el gobierno de Colombia, y uno de sus narcotraficantes de la Guajira colombiana, alias Doble Rueda, donde se entrenaron los mercenarios en su hacienda y desde donde zarparon para ejecutar la acción de aquel 3 de mayo. Un diputado opositor de nombre Hernán Alemán describe absolutamente todo en esos audios mostrados por el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el exmilitar Cliver Alcalá, jefe de la operación, quien estaba al frente de los campamentos de entrenamiento en Riohacha, Guajira colombiana, al ser descubierto por la DEA, fue y se entregó supuestamente a esta organización. Dijo que Juan Guaidó y que JJ Rendón tenía en sus cuentas $300 millones. Eso dice uno de los audios que así mostró el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez. Es decir, estafaron a un mercenario. Y esto confirma todo lo que ha venido denunciando y mostrando el gobierno de Venezuela, quien está elevando todas estas pruebas a la Corte Penal Internacional y a otras instancias internacionales. Hay que decirlo que la ONU define que los mercenarios no solamente son los que contratan, sino también quienes lo contratan. La línea de tiempo va hilando, Marcela, los hechos y sin duda armando el rompecabezas de una invasión que no fue, pero que se consumó el delito solo al configurarlo y dejarlo plasmado en este contrato criminal, como lo llama el gobierno de Venezuela. Así las cosas en este país. Muchas gracias, Madeleine. Me espera la doctora Olga Álvarez, constitucionalista, experta justamente en este tema, y no solo desde el ojo legal, también desde el ojo político y desde el ojo electoral. Así que vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera, en el mejor sentido de la palabra. Olga, bienvenida, buen día. Gracias, Marcela. No hay que perderse un minuto de tu declaración, porque estamos hablando de que es un tema que viene siguiendo de muchos años, el comportamiento golpista de una oposición, que hoy ya vemos está en un sumum. Es cierto, no solamente desde hace muchos años, desde el golpe de Estado del 2002, varias de las personas que están aquí jugando en esta organización criminal, porque hay que hacer algo muy importante, Marcela, hay que trabajar las categorías. Nosotros tenemos que trabajar mucho la diferencia entre un terrorista, un mercenario y la diferencia inmensa con un combatiente, con un pueblo en resistencia, con un resistente que sí tiene derechos para defender causas justas. Estos mercenarios, estos terroristas solo persiguen fines económicos, no tienen más beneficio que el dinero, no hay ningún beneficio moral y no los asiste ningún derecho. El contrato que vimos, que además es una prueba en Venezuela y en ninguna parte de América Latina, solamente en Estados Unidos, pero gracias a Dios en nuestra América no sería legal el contrato porque el objeto es ilícito. Es decir, allí lo que hay es unas conductas
antijurídicas relatadas, entre ellas crímenes selectivos, instalación de un nuevo gobierno por vía de la fuerza, quitarle el derecho al monopolio de la fuerza que tiene el Estado, o sea, disolver el Estado para dárselo a un privado que está siendo pagado para asesinar selectivamente, no solamente a la población civil, como dice Madeleine, dentro de la población civil algo muy grave es el asesinato a clérigos, y así lo ponen en una de las cláusulas del contrato, lo que nos hace recordar las luchas contra insurgentes que también estuvieron de alguna manera en manos de Elliot Abrams, ¿te acuerdas? En El Salvador, en 1985, que después se develó que Elliot Abrams tuvo mucha implicación, no solamente en el financiamiento y organización y entrenamiento de los escuadrones de la muerte en El Salvador, que asesinaron entre ellos al jesuita Ignacio Yacuría, sino que además estuvo involucrado en una masacre de un pueblo, porque en El Salvador aplicaron también todos los tipos de guerra no convencional, perfeccionando lo que habían hecho en Vietnam, lo hicieron en El Salvador. Igualmente es en Venezuela, ahí tú ves la narrativa de la implantación de una guerra permanente con una disolución del Estado, con asesinatos criminales y el uso además de no solamente ilegal en el derecho internacional humanitario específicamente, sino en nuestras constituciones y nuestras leyes. O sea, todas las formas de actuación de allí son antijurídicas. No hay un solo derecho que se esgrima. Quiero decir, Marcela, con esto, lo primero que esta organización criminal desde el 2002 no persigue objetivos políticos, persigue objetivos económicos. Lo político es un medio para lograr el control sobre los recursos y poder pactar primero el control del territorio y de los recursos y por supuesto la lucha contra los pueblos que quieren autodeterminarse, que somos ejemplo ante el mundo. Porque ahí voy a un pedido de un segundo nada más para dejar claro esto. Esa acción no persigue un objetivo político, estamos hablando de que persigue un objetivo económico, o sea que esté sentado Nicolás Maduro, otro dirigente que apele por los intereses del pueblo, el que sea, van a actuar de esta forma, porque lo que persiguen no es la silla como tal, como servidores públicos de Miraflores, sino un objetivo económico que son los recursos de los venezolanos. De hecho, lo vemos en Irak. ¿Entendí bien? Sí, es así. O sea, el medio es deshacer el gobierno, además con conductas absolutamente criminales y proscritas por el derecho internacional, por nuestro propio derecho, están tipificadas como acciones terroristas y están en el Código Penal también tipificadas como acciones contra la seguridad de la nación. Pero ocurre lo mismo que en Irak. En Irak lograron desestabilizar Irak a través del mercenariado, que son formas de guerras no convencional, que tienen una zona gris. Porque aunque están proscritas por resoluciones de la Asamblea General, porque causan violaciones a derechos humanos, son crímenes de lesa humanidad, empezando por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que así lo establece la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y una relatoría que se abrió, que después lamentablemente se convirtió en un grupo de trabajo. Esperemos que ahora en el multilateralismo se trabaje. Pero en Irak el gobierno actual se opuso a sumarse a las sanciones contra Irán. Eso significó que Estados Unidos, a través ya no de Blackwater, que es igual a Silver Corp, que cambió de nombre por los escándalos que hubo en cuanto a los crímenes cometidos en Irak, entra nuevamente con Academy, que es una nueva empresa militar de seguridad privada, así le llaman, para formar otra vez un nuevo grupo de mercenarios del Daesh, para contrarrestar al gobierno que medio se ha logrado estabilizar en Irak. Es decir, no importa la silla, si aquí hay un patriota, sea o no revolucionario, pensemos... Pertenezca a la bancada política que pertenezca. Pensemos que sea nacionalista, que proteja los recursos naturales, que proteja la autodeterminación de los pueblos, que proteja la política como el único medio para ganar espacios de poder. O sea, que la lucha política sea reconocida y el diálogo sea reconocido como único mecanismo, además entre nacionales, y sea contrario a las intervenciones extranjeras, intervenciones militares, o darle regalías de nuestros recursos a las transnacionales. Ese va a ser un objetivo militar. Es decir,
no es solamente, claro, específicamente contra nosotros, contra la revolución, ha sido especialmente agudizada la guerra multiforme con diferentes armas. Sabemos que se va a agudizar. Fíjate ahora, además de todo lo que se ha descubierto, son elementos probatorios. El contrato es nulo porque tiene un objeto ilícito, o sea, tiene conductas antijurídicas y no persigue además ningún derecho. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos? ¿Qué derecho tiene? Fíjate, mayo del 2019, ya lo pongo ahí en pantalla, era lo que estaba buscando. Nuestra invitada está mencionando, Blackwater era en principio la empresa, tuvo que limpiar su razón comercial, su denominación comercial, aparece Silvercorp justamente con los mismos intereses. ¿Qué es esto? Una empresa de mercenarios internacionales. Mayo del 2019 ya Sputnik, un medio de comunicación ruso, mostraba este titular, Olga, Blackwater, la polémica empresa de mercenarios que se ofrece para derrocar a Maduro. Mira desde hace cuánto ya estaban los objetivos. Hablan aquí de que Blackwater surgió en el año 97 para entrenar marinos y soldados en Estados Unidos, pero pronto se convirtió en un ejército privado que participó en Afganistán e Irak, donde fue responsable de la matanza de civiles, crímenes de lesa humanidad. Y aquí viene un punto que es muy importante cuando hablamos de mercenarios, señores. Con inmunidad legal, como la tienen estas compañías de mercenarios, con contratos millonarios con la CIA, ahora, y lo decían en mayo de 2019, parece dispuesta a apoyar el golpe de Estado en Venezuela. Con Silvercorp ya dejamos el parece para que surja la evidencia. Es plena prueba. La evidencia de que estaban trabajando con ese objetivo. La plena prueba de un mercenariado que es una guerra delegada, una guerra de tercería, es decir, el Norteamérica se ha valido de terceros para no asumir el riesgo, el costo político de los fracasos o de los grandes crímenes que se cometen al intervenir militarmente otro país, ¿no? Además que el derecho internacional no lo permite. Ellos han insistido en la tercería en Irak, en Afganistán y ahora en Venezuela. Y la plena prueba es el contrato, es el acuerdo, sea verbal o sea por escrito. Pero aquí lo más horrendo es que fue por escrito. Guaidó dice, Guaidó no dice que no reconoce la firma. Guaidó lo que dice es que no sabe cómo llegó ahí la firma, que es distinto. O sea, una demencia total. Lo que sí estamos claros es que todos los elementos reclutados, estamos hablando de la exfiscal Luis Ortega, de su mano derecha, que era su testaferro, Said Mundarain, que está en Colombia, dentro de la embajada colombiana, lo pueden verificar además como se autodenomina miembro de la embajada paralela, simulada en Colombia. O sea, son elementos que ya estaban reclutados, porque estos ejércitos privados van reclutando con tiempo gente y la CIA también va reclutando gente con tiempo. O sea, estamos hablando de los mismos elementos que han trabajado en todos los momentos críticos para desestabilizar la República, para generar actos de terrorismo, para asesinar al presidente de la República y el alto mando militar, el alto mando de gobierno, pero además ahora asesinar selectivamente a todos los que formamos parte de la revolución bolivariana. O sea, estamos hablando de asesinatos al pueblo, porque todos seríamos elementos hostiles contra este ejército privado. Valga decir... Virtuales objetivos. Sí, todos seríamos objetivos militares. Militares dentro de un no derecho, dentro de la irracionalidad de la privatización de la guerra, de la privatización de la fuerza militar. Es bueno también comentar algo importante. Estados Unidos, para no tener que pasar, además por valoración del Congreso, parte de sus acciones militares, lo hace a través de alguna de sus agencias, bien sea la CIA o bien sea algunas agencias que están dedicadas al desarrollo de la democracia, como USAID, la NET, NDI. A través de ellos también financian estas organizaciones que en Estados Unidos tienen una asociación. Es decir, Blackwater, Silvercorp, Academy, más otras, incluso la anterior Al-Qaeda, porque Al-Qaeda comenzó, hay que decirlo, como una agencia de seguridad privada financiada por la CIA. O sea que ya este modelo de tercerización ya tiene muchos años en el mundo, haciendo muchísimo daño y minimizando el riesgo de Estados Unidos a mostrarse descaradamente como interventor
militar y autoridad en el caso de los crímenes de lesa humanidad. Pero hay una legislación, Marcela, a lo interno de Estados Unidos. Es como una privatización incluso de la normativa. Ya no legisla el Congreso sobre el tema de las empresas privadas militares, sino la propia asociación, que les da unas directrices legales. O sea, es tan bárbaro. Por algo la industria militar estadounidense está en el punto donde está, claro. Es una zona gris. Ahora, en Venezuela sí están tipificados claramente cada una de las conductas que están ahí en ese contrato, cada una de las conductas que se han ido manifestando en cada uno de los atentados de la salida. Leopoldo López es absolutamente responsable en esta operación que no es nueva. O sea, la incursión fue una nueva modalidad, pero no es nueva, que hubo paramilitares en Dactari hace 16 años. La semana pasada, hace 16 años, se había descubierto el entrenamiento de paramilitares en una finca de un reconocido anticomunista, Robert Alonso, que vive en Miami. O sea, y aquí hay un elemento que también lo destacó Jorge Rodríguez ayer, el ministro de Comunicación, el tema de los inversores. Nosotros lo decíamos la semana pasada en una entrevista. Los inversores no aparecen en el contrato, no son parte, pero son elementos fundamental y están en los anexos. ¿Quiénes son los inversores? El narcotráfico y grandes empresas que son lavadoras del narcotráfico en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, que consume más del 80% de la droga mundial, nadie conoce los carteles. Los carteles son también zona gris en Estados Unidos, los maneja la DEA en Estados Unidos. Entonces estamos vinculando toda esta operación al narcotráfico cierto, que es el eje Estados Unidos-Colombia, que lo dice, hay que buscarlo en internet, las declaraciones de Pino Arlache, que fue director de la Oficina de Antidrogas de ONU durante años, donde establece Venezuela en ningún momento tiene nada que ver con el tema del narcotráfico internacional. Es Colombia y Estados Unidos y el eje Pacífico, el corredor preferido de Estados Unidos y Colombia para la droga. No es ni siquiera el Caribe. Esas son declaraciones de alguien que sabe que la excusa de la lucha antinarcóticos de Estados Unidos es para poder implementar también el bloqueo naval que se está agudizando ahora, que es parte de esta estrategia, porque detrás de de esta invasión que fue fracasada por el pueblo la detectó, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la milicia en unión perfecta detectaron la intervención, pero detrás venían, como lo dijeron, además en testimonio, los detenidos venían fuerzas extranjeras, es decir, ya venían los militares. 3 lanchas sin ningún tipo de comando traídas aquí, por un viento alisio pero era desde una el suelo colombiano. era un avanzado como Bahía de Cochino, la misma operación, un poco más sofisticada, más a los nuevos tiempos, pero es la misma operación de intervención extranjera. Hablando de ese tipo de operaciones, Zunilde Rodríguez me escribe vía Twitter hace 14 minutos ya y me dice: DirecTV sacó del aire a Telesur. En este momento, casualidad, se le fue la señal, algo le pasó, ya nos vamos a ocupar. Gracias, Zunilde, por el mensaje, porque ya sabes, cuando se cae una ventana, se abre otra. Así es, lo colocaremos hoy en YouTube, programa, y le daremos es así. difusión. Mientras tanto, vamos saliendo también en la multiplataforma de Telesur. Búsquenos, que allí seguimos. He reseñado hoy, justamente para que participen nuestros televidentes y puedan sumarse desde redes sociales, la siguiente pregunta. Citando una voz que es antichavismo por excelencia, Luis Vicente León, presidente de una encuestadora en Venezuela que se llama Data Analysis, hemos puesto esta pregunta. Luis Vicente León dice: la operación Gedeón terminó de acabar con la oposición. ¿Qué opina usted? Ya voy con sus respuestas. Quiero ver qué opina nuestra invitada. ¡Wow! Es una pregunta complicada, porque yo, como analista electoral, experta electoral, todos los involucrados forman parte de directivas de partidos políticos. Ajá. Y están ejerciendo acciones terroristas contra la nación que contravienen el derecho constitucional, el derecho electoral. Es decir, deberían estar cancelados en este momento todos los que están involucrados, incluso aquellos que no han levantado la voz para oponerse como organización con fines políticos, oponerse claramente, distanciarse claramente de estos objetivos
económicos a través de terrorismo y mercenariado. ¿Qué dice la jurisprudencia? Si no hablas, actúas. ¿Por qué? Porque el silencio es complicidad. Claro, claro, es colaboración. Si tú no te opones, no estás haciendo valer derechos democráticos. Recordemos que aquí lo que privó fue la irracionalidad que está vinculada al terrorismo, al no derecho internacional, al no derecho internacional humanitario. Es la fuerza frente al derecho y nosotros estamos imponiendo el derecho, lo tenemos escrito, lo tenemos convenido, lo tenemos pactado desde el 99, tenemos un desarrollo normativo, entre ellos un desarrollo electoral que lamentablemente hay que decirlo, no se ha trabajado en mejorarlo, en perfeccionarlo. Lo único que se quiso hacer hace 2 años, 3 años, la Asamblea Nacional desde Ramos Ayú hasta que llegó Guaidó, lo que ha hecho es emitir leyes, actos para desestabilizar, crear un gobierno de transición, crear los elementos para esta operación Gedeón y otras operaciones de piratería de los recursos de Venezuela, de robo de los activos en banca extranjera que ha pasado a la Reserva Federal, de la apropiación indebida, el robo de Citgo y de la empresa Monómeros, que es parte de la industria petrolera, para desmantelarnos, porque que lo sepan los que nos ven en otros países, el 98% del Producto Interno Bruto, el 98% de las divisas que usa el Estado para alimentación, para medicina, para reinvertir socialmente y reinvertir en la industria, viene precisamente de la industria petrolera, entre otras cosas. O sea, que nos dieron en el corazón y ahora mismo nos están dando en el corazón, amenazando a Irán con la traída de 5 buques con combustible para apoyar a Venezuela y poder soportar en un momento tan crítico como la pandemia mundial el efecto del bloqueo financiero y comercial a Venezuela. Viste que antes de entrar al programa, en los 2 segundos en que entrabas, hablamos de Ecuador. Te conté también que estábamos esperando la locución, que sabíamos que entre gallos y madrugada iba a hablar Lenín Moreno. A esta hora ya lo hizo. También Ecuador tiene una situación difícil, afectado como está, con la cotización, con el bajón del crudo, con una economía completamente dolarizada, con una mala gestión en su crisis sanitaria que el mundo conoce y ha recibido. Y ahí se da el anuncio. Por favor, vamos a la voz de Lenín Moreno con la indicación, con el mensaje a su pueblo. Todos los pueblos del mundo estamos pasando duros, muy duros momentos. Todos luchamos para frenar los contagios y disminuir las muertes causadas por el coronavirus. Pero al mismo tiempo debemos tomar medidas para evitar el derrumbe de la economía nacional. 150.000 ecuatorianos, óiganme bien, 150.000 han perdido su trabajo porque las empresas cerraron sus puertas a pesar de los esfuerzos para mantenerse a flote. El país jamás ha enfrentado una situación tan grave. Ecuador dejará de recibir 8.000 millones de dólares por los estragos de la emergencia, además de los 4.000 millones del déficit del presupuesto general del Estado. Sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de la historia, nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos. En total, son 12.000 millones de dólares, cerca del 50% de ingresos como país. Es como si una familia perdiera la mitad de lo que necesita para vivir. Ecuatorianas y ecuatorianos, hemos tomado las siguientes decisiones. Allí entonces la información a esta hora, rueda de prensa del Ministerio de Salud cubano. En vigilancia 11, sospechosos 545 y confirmados 268. En la atención primaria por nuestro personal de salud se vigilan 2.053 personas y en el día de ayer se estudiaron para detectar el SARS-CoV-2 y la enfermedad de la COVID-19 1.688 muestras, 722 en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 408 en el Laboratorio del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, en el de Santiago de Cuba 269, en el de Villa Clara 207 y en el laboratorio del Hospital Hermanos Amejeira 82. Como resultado del análisis de estas 1.688 muestras,
pues se resultaron positivas 6 muestras en el día de ayer. Esto representa el 0,35% de las muestras estudiadas. De esta forma, Cuba acumula hasta el día de ayer, ayer a las 12 de la noche, 85.553 muestras realizadas, analizadas, y 1.887 positivas, o sea, el 2,2% de las muestras analizadas. Quiero esclarecer a la población, cuando nosotros hablamos de 1.887 muestras positivas, estamos hablando de 1.887 personas diagnosticadas con la COVID-19 o con la presencia del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque la población que analiza muy bien toda la información, la analiza técnicamente, pues nos ha preguntado si en estos 1.887 están las pruebas que se le repiten a algunas personas, algunos casos que ya están confirmados y que, como también hemos explicado, vuelven a ser positivas. Aquí no están contadas esas muestras. En los 1.887 casos positivos no están contadas las muestras o las personas que vuelven a dar positiva en una segunda, una tercera, una cuarta muestra que se realiza. Las 6 personas que fueron diagnosticadas en el día de ayer, todos son cubanos, el 100% son contactos de casos confirmados y ya en la epidemia de Cuba el 89,4% de los casos estudiados son contactos de casos confirmados, 6.651. No se precisa la fuente de infección en 64 personas de forma acumulada, el 3,5%, y con fuente de infección en el extranjero que no tiene modificación, se mantienen 131 de las personas diagnosticadas en Cuba, el 7,1% que tiene como fuente de infección el extranjero de nuestro país. De los 6 casos diagnosticados en el día de ayer, 4, un mayor por ciento, el 67%, son del sexo femenino. No obstante, en el acumulado representa 49%, son 925 de los 1.887 diagnosticados, y en el día de ayer solo 2 son del sexo masculino. Y de esta forma, en la epidemia en nuestro país se mantiene que el 51% de los casos diagnosticados, 962, son del sexo masculino. El 67%, o sea, 4 de los 6, fueron asintomáticos. Y con esto se acumulan 943 personas diagnosticadas en Cuba, que representa el 49,9% que son asintomáticos en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Como nos decía ayer el doctor Otto Peláez, cuando son asintomáticos, realmente hasta ese momento se llaman infectados. Ya enfermos es cuando comienzan con síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, el 49,9% en el momento del diagnóstico son infectados. Después, muchos desarrollan síntomas de la enfermedad. Los 6 casos diagnosticados en el día de ayer, 3 son menores de 40 años y 3 son mayores de 40 años, 50 y 50%. Hay que decir que de los menores de 40 años hay un niño de 11 años de edad que fue diagnosticado en el día de ayer en la provincia de Villa Clara. De esta forma, por provincia, por territorio, pues los 6 casos confirmados, 2 son de aquí de La Habana, uno del municipio Playa y uno del municipio Centro Habana, 2 son de la provincia de Matanzas,
uno del municipio Cárdenas y uno del municipio de Matanza, y 2 son de Villa Clara, del municipio de Ranchuelo, de los casos diagnosticados en el día de ayer. Si analizamos este comportamiento de los casos confirmados, la tasa de incidencia de casos positivos al COVID-19 por cada una de las provincias, cuando vemos el acumulado, siempre lo explicamos, pues el mayor por ciento o la tasa más elevada es en la Isla de la Juventud. Pero como también comentamos ayer, fue interesante la tasa acumulada, la Isla 50,4, La Habana 42,2, Villa Clara 27,8, Matanzas 24,4, Ciego de Ávila 21,3, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,9, Artemisa 6,4, Camagüey 6,3, Cienfuegos 5,9 y Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma. Esto es tasa acumulada desde que comenzó la pandemia o que comenzamos a diagnosticar casos de COVID-19 en nuestro país, el 11 de marzo de este año. Ahora, analizando el comportamiento en los últimos 15 días, que nos pone de manifiesto cómo va evolucionando el comportamiento de esta enfermedad en el país, como por territorio, pues la situación cambia. Matanzas, como dijimos ayer, ocupa el primer lugar con una tasa de 7,2 por 100.000 habitantes, le sigue La Habana con 5,8, le sigue Villa Clara con 3,1 y ahí Ciego de Ávila con 2,1, Camagüey con 1,4, Santi Espíritu 0,9, Holguín 0,8, Mayabeque 0,5, Artemisa 0,4, Las Tunas 0,4, Pinar del Río 0,3, Municipio Especial Isla de la Juventud 0,1 y tenemos que decir que Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma son provincias que en los últimos 15 días no han diagnosticado ningún caso confirmado de la COVID-19, lo cual evidencia el posible control de esta pandemia cuando se adoptan las medidas correctamente. Nosotros hacemos hacemos una salvedad. El riesgo de que se produzcan eventos, que se produzca alguna transmisión, lo tenemos en todo Cuba. Indiscutiblemente las provincias con una mayor tasa de incidencia son los que presentan un mayor riesgo, pero las restantes, incluyendo las que tienen una incidencia elevada, es el momento de arreciar las medidas de restricción. Pensarán, dicen, oye, pero ¿cómo que arreciar si en definitiva es el momento de arreciar? Porque es el momento más peligroso. Creo que en otras conferencias hemos explicado lo que ha pasado en algunos países. Incluso lo ejemplificamos con la curva, con el famoso pico y demás, como muchas veces a partir del día 60 que empezaron a disminuir las medidas de restricción, pues el pico de la epidemia pues se fue hacia arriba. Por lo tanto, no hay nada que desmontar, no hay nada que disminuir, todo lo contrario. Es el momento de consolidar los resultados que hemos tenido hasta el momento. Bien, de los 1.887 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 268. O sea, esto es lo que se le llaman los pacientes activos. Están confirmados con la COVID y se mantienen ingresados todavía. De ellos el 97%, 260, presentan una evolución clínica estable. Indicador favorable, indicador que habla de una recuperación de estos pacientes. Lamentablemente se acumulan 79 fallecidos,
Reitero que hace 6 días no tenemos ningún caso confirmado, fíjense, confirmado en el momento de su fallecimiento con el diagnóstico de COVID-19 que haya fallecido en nuestro país. Esto da una tasa de letalidad de 4,18%. Y esta tasa de letalidad, cuando la comparamos con la región de las Américas, pues ocupa hoy Cuba el lugar número 15. O sea, discretamente, ayer éramos el lugar 14, hoy somos el lugar número 15. En las Américas la letalidad es de un 5,98% y 12 países tienen la tasa de letalidad por encima de la región de las Américas. Siempre significamos la situación de México con 10,52, de Ecuador con 8,25, de Canadá con 7,51, Brasil 6,69, Estados Unidos 6,02 y como siempre decimos, en los países de aquí, de la región del Caribe, también un número de ellos con tasas elevadas de letalidad. Siempre mencionamos las 2 personas que fueron evacuadas. En el día se produjeron 33 altas, otro indicador positivo, o sea, son 33 altas y 6 casos confirmados. Vamos teniendo un balance positivo en este sentido. Y de esta forma ya se acumulan 1.538 pacientes. De los confirmados en Cuba, el 81,5% que están recuperados, que están de alta. Hoy tenemos que informar la situación de un crítico y de 7 graves. Tenemos un crítico menos y la misma cantidad de pacientes graves. El crítico es el paciente que se encuentra en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara y que, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, se mantiene crítico desde hace varios días. Los graves, de los 7 graves, hay 3 de La Habana, 2 que se encuentran en el Hospital Salvador Allende, 1 en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, 3 de Matanzas en el Hospital Mario Muñoz y 1 de Holguín en el Hospital Fermín Valdés Domínguez. Se incorpora un caso confirmado grave, que es una paciente en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de Matanzas, y sale del parte una crítica confirmada y un grave confirmado, una crítica confirmada y un grave confirmado, ambos del Hospital Salvador Allende de La Habana, por PCR negativo. O sea, son personas que en un momento determinado se confirmó el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad, la COVID-19, pero que en su evolución, ya en el PCR que se le hace evolutivamente, pues resultó negativo. Por lo tanto, sale de la relación de pacientes que en este momento tienen la COVID-19. Los movimientos migratorios ayer fueron mínimos y de esta forma se mantienen hoy en Cuba la misma cantidad de visitantes, 9.365, emigrados 5.538 y extranjeros 3.827. En casas de arrendamiento, cifra similar, fundamentalmente los municipios de Santiago, Plaza, Centro Habana y Playa en La Habana. El mundo, como también vemos las noticias en varias publicaciones, en los noticieros, por Telesur, hasta el 18 de mayo se mantienen los 185 países con casos confirmados de COVID-19. De esta forma se acumulan ya 4.679.511 casos confirmados. Estamos hablando de haber diagnosticado en el mundo solo en un día
81.617 casos de la enfermedad. Lamentablemente, se producen en el día 3.417 fallecidos y se acumulan 315.005 fallecidos. Esto da una letalidad para el mundo de 6,73%. Ya más específicamente en la región de las Américas se reportan 2.088.098 casos confirmados, 38.532 en un solo día. Los casos confirmados en la región de las Américas representan el 44,62% del total de casos reportados en el mundo, y en un solo día 1.771 casos fallecidos en la región de las Américas, para un total de 124.862 personas que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad en nuestra región. Esto da una tasa de letalidad, como dijimos anteriormente, de un 5,98%. Bueno, hasta aquí nuestra información. Nosotros, antes de escuchar las preguntas que Héctor nos tiene ahí preparadas, queríamos recordarle a nuestra población la disponibilidad que tenemos en Cuba, que es algo que no lo tienen muchos países, pero que nos ayuda a detectar personas que tienen síntomas de la enfermedad, y es la autopesquisa. La autopesquisa, se hace pesquisa por el personal de salud, pero estamos hablando de la autopesquisa que la población puede acceder de forma desde su celular, de forma digital, dando un grupo de informaciones, y que lo importante de esto es que eso sale reflejado en un centro de... A ver, dejamos Cuba en este momento con este reporte de las autoridades sanitarias y de inmediato paso a ampliarles sobre lo siguiente. Un comentario de hace algunos minutos resumía un tuit enviado por Zunilda Rodríguez aquí a esta mesa de trabajo, a este espacio Agenda Abierta, diciéndonos: hoy amanecimos sin Telesur en DirecTV. Rápidamente se generaron todos los contactos para obtener esta información por parte de la empresa. Lo está poniendo la directora de Telesur, Patricia Villegas, en red social Twitter. No se ve en este momento la señal de Telesur en la plataforma DirecTV. La empresa de distribución de contenidos presenta problemas técnicos. Monitoreamos y les vamos contando. Nos invita también, Patricia, a ubicar nuestra señal en cable operadoras, en YouTube y en nuestra web, que trabaja 24 horas, www.telesurtv.net. Nos preparamos a abordar otro tema. Sumamos imágenes, sumamos información acerca de este encuentro que está realizando Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Así las cosas, vamos avanzando. Este martes, la Organización Mundial de la Salud culmina la 73ª Asamblea Anual, la primera en la historia que se desarrolla de manera virtual en virtud de la pandemia de la COVID-19. Durante la agenda se han analizado temas desde la implementación de sanciones por parte de países potencia contra otros más débiles, bloqueos económicos, así como advertencias por el desconfinamiento que originaría un repunte de la pandemia. No obstante, diversos conferencistas han elogiado las políticas de ayuda humanitaria implementadas por países como Rusia y China, así como también la gestión de la Organización Mundial de la Salud. Durante la convención, las delegaciones internacionales han abogado por la cooperación conjunta para contener la crisis pandémica. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos las repercusiones que arrojará la 73ª Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud y su incidencia en países que abogan por la reapertura gradual de sectores económicos en detrimento de la integridad de los pueblos. Prensa Latina dice sobre el tema: identifican en China anticuerpos eficaces contra el SARS-CoV-2. Científicos chinos identificaron estos anticuerpos para prevenir y combatir este coronavirus SARS-CoV-2.
estudiaron el plasma sanguíneo de pacientes contagiados con el agente patógeno y que desarrollaron la siguiente neumonía COVID-19, que hicieron entonces todo el circuito desde el momento en el cual estalla en el organismo la neumonía hasta la identificación y el comportamiento ante ese patógeno. Medios locales detallaron que los investigadores de la Universidad de Pekín seleccionaron ya los antígenos capaces de neutralizar al virus a través de la secuenciación de alto rendimiento de células individuales. Parece todo largo y médico y muy específico, todo es muy bueno. Así que qué bueno. Correo del Orinoco dice, Venezuela denunció ante la Organización Mundial de la Salud medidas coercitivas y legales de Estados Unidos y países subordinados en plena pandemia. Es necesario reiterar nuestra denuncia sobre el crimen que se comete contra el pueblo venezolano a través de las medidas coercitivas unilaterales, llámese popularmente conocidas como sanciones, con las que han secuestrado a nuestro pueblo más de 30.000 millones de dólares. A Venezuela le han congelado todas las cuentas bancarias en Estados Unidos y Europa, generando dificultades para el acceso a alimentos y medicinas. Esto lo dijo el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, ayer desde Caracas, en esta asistencia que hacía vía remota, virtual, al encuentro en Ginebra. Me voy con Iramsi Peraza, siguiendo más detalles de este encuentro. Iramsi, cuando quieras. Saludos, colegas, gracias por el contacto. Pues efectivamente mucha repercusión han tenido aquí en China durante las últimas horas las declaraciones en esta 73 Asamblea Mundial de la Salud que concluye hoy. Debemos recordar una asamblea que se realiza de manera virtual, y una de las más importantes declaraciones en esa cumbre ha sido la del presidente chino Xi Jinping, quien anunció varias medidas de China para enfrentar de manera conjunta esta pandemia de COVID-19, y de acuerdo con los expertos, estas medidas anunciadas por el presidente chino evidencian el firme compromiso que tiene el gigante asiático con establecer una respuesta conjunta para vencer a esta pandemia de la neumonía COVID-19. Debemos recordar que el presidente chino anunció que la posible vacuna que China logre desarrollar contra este nuevo coronavirus será compartida con toda la humanidad, será catalogada como un bien público, sobre todo para aquellos países en desarrollo y con menos recursos puedan tener acceso a esta vacuna. También China anunció el plan de proporcionar ayuda, asistencia por 2.000 millones de dólares en los próximos 2 años para apoyar los esfuerzos de los países más pobres. China también se comprometió a ayudar a África a aumentar sus capacidades de respuesta en materia de salud, y todas estas acciones China planea llevarlas adelante en estrecha cooperación con la Organización de Naciones Unidas y también con la Organización Mundial de la Salud. Un punto importante del discurso del presidente chino Xi Jinping fue apoyar el liderazgo de la OMS, el liderazgo que debe tener esta agencia de la ONU en coordinar la respuesta global frente a esta pandemia. Los expertos también coinciden que estas medidas anunciadas por China representan un fuerte respaldo al multilateralismo y también a los constantes llamados de China a fortalecer la cooperación internacional para formar un frente unido y así poder responder a emergencias como esta. Debemos decir que estas posiciones, estas posturas de China contrastan diametralmente con algunas mostradas por otras potencias, especialmente por Estados Unidos, que lo más reciente que anunció fue que podría congelar de manera permanente los fondos que esa nación aporta a la OMS e incluso retirar su membresía de esa agencia. Pues hasta aquí toda la información, ahora devuelvo la señal. Iramsi, Mundo Deportivo hasta ahora, vamos. Empezamos con noticias de Juan Sebastián Cabal, que es un tenista colombiano, quien comentó que este año será muy complicado que se vuelva al calendario del ATP. ¿Por qué? Por lo que estamos pasando por la pandemia. Hay que garantizar primero la seguridad, ha dicho él, seguridad sanitaria de los jugadores. Así entonces las cosas, prestamos atención a estas declaraciones porque ATP también va siguiendo de cerca el COVID-19 y sus repercusiones. Este raquetista es oriundo de Cali, dijo que es muy duro que se pueda hacer un torneo
y todas las consecuencias negativas que se han generado en la sociedad. Ha dicho también que ve un panorama complicado para reanudar normalmente el circuito. Voy a mostrarles también rápidamente imágenes de Fernando Alonso, doble campeón mundial en Fórmula 1, 2005-2006. Dijo, mi próximo reto deportivo será en el máximo nivel del automovilismo. O es Fórmula 1, o es resistencia, o es IndyCar. La cuestión es que el piloto español, que ganó 32 grandes premios de Fórmula 1, no descartó su vuelta a la categoría reina en el 2021, luego de salirse del circuito en el año 2018. Ha incursionado en carreras de resistencia con Toyota Super, ha participado en el Rally Dakar. Alonso está en excelente estado físico y motivacional, así que no le importa cuál sea la modalidad, la cuestión es acelerar. Y de eso este hombre sabe. Rigoberto Urán, ciclista, está confiado en que su preparación en casa le ha dado un alto nivel de competitividad para llegar a punto al Tour de Francia y disputar el calendario, estar participando y sacar buenos resultados. Allí las declaraciones que dio Rigoberto, estamos hablando de que es 2 veces campeón del Giro de Italia, 1 del Tour francés, vuelve a practicar en zona montañosa colombiana a partir de la próxima semana porque recibió un aval del gobierno luego de 2 meses de encierro. Expresó esperanza, motivación para entrenar, tiene 33 años, tiene claro que lo importante en este momento es salvar vidas y luego pensar en las carreras. Así pensamos nosotros también, tenemos una carrera contra el tiempo, debemos despedirnos. Hasta mañana.